Bueno, en esta ocasión, como en todas las ocasiones que nos podemos ver a través de estas clases asincrónicas, quiero presentar un saludo a los estudiantes de posgrados de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Un nuevo curso que vamos a comenzar a ver, que se llama Ejecución de Proyectos, vamos a intentar entrar en lo que tiene que hacer un gerente de proyectos para llevar ese proyecto a feliz término. Yo quiero cambiar un poquitico el nombre del curso, no porque ejecución de proyectos esté mal, sino porque me voy a basar mucho en los estándares que nos ofrece el PMI, el Project Management Institute, que genera o ha generado un documento bien interesante que voy a compartir con ustedes a través de este curso para que los gerentes de proyectos puedan tener una base sólida de cómo tienen que gestionar el proyecto. Entonces, a manera mnemotécnica, cada vez que en el curso hablemos de gestión, ustedes tómenlo como la palabra ejecución. Lo que pasa es que el PMI no utiliza tanto el vocablo ejecución, sino más bien como la gestión de proyectos, pero para efectos del curso, gestión y ejecución son sinónimos. Vamos a entrar hoy en el tema 1 y ese tema es básicamente cuáles son los fundamentos de la gestión o de la ejecución de proyectos. Entonces vamos como objetivos específicos a ver por qué de esta asignatura, es decir, por qué es necesario que un gerente de proyectos sepa los pormenores de la gestión del proyecto. Segundo, cómo vamos a estudiarla. Tercero, cuáles son los conceptos básicos que necesito como tutor de ustedes, que ustedes vayan aprehendiendo, es decir, vayan tomando esos conceptos básicos, cuál es la estructura interna del curso y del PM Book y qué significa el proyecto en la empresa. Entonces, sin más preámbulos, ¿por qué esta asignatura? Porque hay muchos proyectos a lo largo y ancho, ni siquiera del país, sino del mundo. Recuerden que el PMI es un instituto que entrega unos estándares, el PMI es norteamericano, pero esos estándares casi que todo el occidente que nosotros conocemos en Europa lo asumen. Y es el PM Book el que nos dice por qué falla un proyecto. Y específicamente es porque no se concreta bien el objetivo del proyecto. Se alarga demasiado en el tiempo. Yo en algún momento que me desempeñé como director de proyectos de la alcaldía de Acacías, le preguntaba a los contratistas por qué un contratista estatal se demora mucho. Y literal los contratistas me decían, porque nosotros hacemos la estructura de desglose de tareas y en esa estructura de desglose de tareas, cuando le damos unidades de tiempo, nos da un mes. Por principio, nosotros le ponemos 3 meses, pero casi siempre nos demoramos el doble. Entonces, yo no entendía la lógica del contratista, hombre, porque si yo puedo entregar una obra en un mes, que es lo que técnicamente se requiere, claro, uno le pone un 10% más de tiempo por aquello de los imprevistos, pero se me hacía absolutamente ilógico que un contratista pueda tener 6 meses obreros contratados en un trabajo que se puede demorar un mes. Otro de los grandes problemas de los proyectos es que no tenemos en cuenta los costos del proyecto, no hacemos una tarea juiciosa para determinar cuánto nos cuesta el proyecto, no tenemos en cuenta una correcta gestión de cambios del proyecto. El proyecto es un ente dinámico, es una entidad dinámica que por muchas razones puede llegar a necesitar un cambio, pero los gerentes del proyecto no lo tienen en cuenta cuando están planeando todas las acciones del proyecto y por eso los cambios como que nos cogen fuera de base. No tenemos en cuenta los riesgos del proyecto. Aquí quiero hacer una aclaración, el PMI
a mí todavía me cuesta entender el concepto, como que lleva a interiorizar el concepto, pero el PMI habla de riesgos positivos y negativos. Entonces, dentro del estudio que hago yo del PMBOK, he intentado meterme en mi cabeza porque les ofrezco excusas, pero entiéndame, llevo más de 32 años de experiencia profesional y para mí siempre los riesgos tienen una connotación negativa. Entonces, esto de meterme a estudiar el PMBOK ha hecho que cambie un paradigma arraigado dentro de mi mente y los que generaron ese PMBOK, ellos dicen que los riesgos pueden ser positivos. Entonces, en ese orden de ideas, si hay algo que nos ayuda al proyecto, también hay que administrarlo muy bien. Ojo, no se tiene en cuenta la calidad exigida por el cliente, importantísimo. Entregamos productos de mala calidad con un grado de calidad bajo y un nivel de calidad también bajo y tenemos problemas. Y otro de los grandes hitos de la gerencia de los proyectos es cuando se comienzan a presentar problemas entre los empleados y no lo sabemos responder, no lo sabemos resolver, excúsenme, etcétera, etcétera. ¿Por qué necesitamos también estudiar esta asignatura? Primero, porque es útil. Hay proyectos vitales y hay proyectos que generan un desarrollo profesional. Hoy por hoy la gerencia de proyectos es una competencia transversal que las multinacionales están exigiendo para sus profesionales. Eh, una competencia emergente, ya lo estoy diciendo, un perfil muy demandado por las empresas. Necesitamos que el gerente del proyecto tenga una estructura definida en su mente, es decir, aplique una metodología para la ejecución de proyectos y esas experiencias que tenemos en la gerencia de proyectos se conviertan en una mejor práctica. Un activo importantísimo tanto del profesional como de la organización es la experiencia. Las buenas prácticas se convierten en activo porque tenemos que volverlas a desarrollar, pero a veces ni siquiera tenemos la precaución de sistematizar esas buenas experiencias. Entonces, entramos ya en materia. ¿Cuáles son los conceptos básicos del proyecto? ¿Qué es un proyecto? Hay muchas definiciones, pero me gusta la que da el PMBOK, esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único. Recuerden, importantísimo dentro de la definición de un proyecto es que es un esfuerzo temporal. El proyecto tiene un principio y tiene un final. Yo hago mucho énfasis en todas las clases que doy con los profesionales en posgrados en gerencia de proyectos y un proyecto es un proyecto porque finaliza en alguna parte. Entonces, he encontrado que a veces los costos de los proyectos y por eso nos devuelven tanto ciertas entidades los proyectos que nosotros formulamos porque metemos gastos recurrentes. Entonces, el ejemplo clásico, vamos donde la Junta de Acción Comunal, la Junta de Acción Comunal dice, nosotros queremos la sede de la Junta de Acción Comunal, entonces yo me siento a formular el proyecto, pero resulta que es que después, ¿quién va a pagar el arriendo, la luz de la sede? No la tengo en cuenta. ¿Y quién va a pagar la secretaria? Eso se convierte en un gasto recurrente y el proyecto debe garantizar de dónde va a salir la plata, porque mi proyecto tiene un principio y tiene un final. Por eso en Colombia hay tantos elefantes blancos de obras que se hicieron gastando una cantidad ingente de recursos, pero que no se están operando porque no tuvimos en cuenta, por ejemplo, cuando hacemos el hospital, bueno, y el sueldo del gerente, y el sueldo de los médicos, y el sueldo de las enfermeras. Entonces, en el proyecto importantísimo dentro de la definición, esta parte que dice que es un esfuerzo temporal. Nosotros tenemos que en todos los proyectos entregar productos. Hay productos tangibles y productos intangibles. Yo encuentro también mucho tropiezo en los profesionales cuando se enfrentan a proyectos de inversión económica o proyectos de inversión social, porque es que dimensionar un producto que vamos a vender relativamente es fácil, pero cuando no vamos a vender un producto igual tenemos que pensar en que ese beneficio que le entregamos a la población se convierte en un producto. Y un proyecto es gradual, es decir, se desarrolla por entregas.
Los proyectos tienen a veces subproyectos y esos subproyectos se pueden llamar fases o se pueden también determinar por factores de tecnología. Cuando un proyecto, por ejemplo, un hospital, vamos a hacer un hospital de última generación, esa implementación de la tecnología puede convertirse en un subproyecto dentro del proyecto macro. Está la construcción de las instalaciones, pero además dentro de la construcción de las instalaciones nosotros vamos a hacer un hospital, guardadas las proporciones, un Smart Hospital o un hospital inteligente. Entonces esa parte de la tecnología se puede considerar un subproyecto. Y todos los proyectos tienen un ciclo que parten por una idea, por un diseño o una planificación, por una ejecución, por una evaluación y por un cierre. Ese es el ciclo de vida del proyecto. Nosotros en los proyectos tenemos 3 restricciones que es importantísimo que usted como gerente de proyecto se apropie de ellas. Siempre usted va a tener que administrar esas restricciones. Hay una teoría que es la teoría general de las restricciones que me enseñan cómo enfrentarme a resolver un problema con base en una metodología que es la metodología de la técnica de la administración de las restricciones, pero estas 3 restricciones usted siempre las va a tener. Por una parte, el tiempo. El gerente del proyecto siempre está peleando con el tiempo. Segundo, el gerente del proyecto está siempre luchando con los recursos. Es decir, tengo que entregar el mejor proyecto en el menor tiempo y utilizando la menor cantidad posible de recursos. Y tercero, el alcance del proyecto. Estas 3 restricciones tienen un componente común que es la calidad. Es decir, no puedo entregar un proyecto rápido de menor calidad, no puedo reducir tanto los recursos de tal manera que la calidad merme y el alcance del proyecto tiene que garantizar el nivel de calidad que el cliente requiere, necesita y está pidiendo. Algunos conceptos básicos. ¿Qué es un programa? Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan en forma conjunta. Es decir, cuando nosotros hablamos de un programa de gobierno, el programa de gobierno se divide de un poco de proyectos, pero esos proyectos deben estar interrelacionados para que constituyan un programa. Si no están interrelacionados, se convierte en un portafolio. Entonces, hay empresas o hay compañías que tienen programas de proyectos, por ejemplo, actualización tecnológica, donde tienen en cuenta todos los departamentos, pero hay ocasiones en que más bien lo que se crea es un portafolio de producto porque cada proyecto tiene un alcance unitario, individual, singular, que no tiene en cuenta otros proyectos. La oficina de proyectos es una unidad organizada que supervigila, supervisa, administra cierta cantidad de proyectos. Entonces, eso es importante porque dentro de la organización actual muchas compañías se mueven a través de la administración de proyectos y se requiere un gerente de la oficina de proyectos. ¿Quiénes son los intervinientes o los stakeholders de los proyectos? El patrocinador, la persona que hace parte de esa organización funcional, los clientes o usuarios de los productos que vamos a entregar, las diferentes gerencias de operaciones, de presupuesto, de calidad, no sé. La oficina de gestión del proyecto también es un interviniente, el colaborador del proyecto y obviamente la persona más importante, usted, que va a ser el director o el gerente del proyecto. Hay que tener en cuenta estos intervinientes porque a veces cuando no los administramos bien podemos llegar a tener problemas. Imagínense que a mí como gerente de proyecto me den una misión y el patrocinador tenga una idea preconcebida de lo que voy a hacer, pero yo no lo tenga nunca en cuenta y nunca me siente a tener una reunión con él a decirle, vea, usted exactamente qué es lo que quiere y a mitad de proyecto, como ha sucedido y lo he visto, el patrocinador dice, no, no sigo porque no me entendieron y el proyecto se disecciona, se termina
todo el esfuerzo porque no hubo una buena comunicación. Entonces, lo importante de conocer los intervinientes del proyecto es que yo como director de proyecto tengo que administrar cada uno de ellos. ¿Cuáles son los roles básicos del director? Obviamente ejecutar o gestionar el proyecto siguiendo las buenas prácticas, determinar las metodologías mediante la cual, por ejemplo, vamos a establecer el presupuesto del proyecto, el cronograma, la ejecución, definir o incluir en los aspectos de la gestión de proyectos propiamente dicho y tomar como representar al patrocinador en caso de que el proyecto requiera cambios. ¿Cuáles son las habilidades? Obviamente un director de proyectos, un gerente de proyectos que no tenga competencias de liderazgo no va a poder desarrollar el proyecto. Tiene que tener unas competencias superlativas en comunicación y en coordinación. Si un gerente de proyecto no habla con sus subalternos, yo hablo en otros términos como el espíritu del director del proyecto. Eh, Hace poco tenía una reunión con un grupo de padres de familia y les decía yo esto. eh, Cuando el director del proyecto tiene un estilo de comunicación específica, por ejemplo, le gusta regañar a todo el mundo, uno llega a la empresa y el portero termina regañándolo. Ese espíritu como que va. La atención a los detalles es importante. La resolución de problemas, un gerente de proyectos que no sea capaz de resolver un problema no es un buen gerente del proyecto. La capacidad de toma de decisiones, acuérdese de un punto del decálogo del gerente, arriesgue su carrera. Hay ocasiones en que tengo que tomar una decisión arriesgándome para poder sacar adelante el proyecto, tiene que tener unas capacidades, unas competencias de negociación interesantes. Un gerente debe siempre orientarse al resultado. Al final, el producto que entrega el proyecto es, guardadas las proporciones, lo más importante. Entonces, un gerente que no esté orientado a resultados no va a terminar gestionando bien el proyecto. Debe ser políticamente correcto y muy hábil. Yo aquí hago énfasis no a la corrupción. Estoy haciendo este video después de que se posesionó el sexagésimo presidente de la República, Iván Duque, y me parece que la gran responsabilidad que tiene él en Colombia es acabar la corrupción. Entonces, un gerente de proyectos que no sea políticamente correcto no sirve. A mí me incomoda demasiado la corrupción. La corrupción es la razón del mediocre. Entonces, tenemos que ser políticamente correctos, muy hábiles en la toma de decisiones, en la comunicación y obviamente un gerente de proyecto debe ser influyente. ¿Cuál es la estructura interna de este curso? Ya lo he dicho varias veces. Vamos a utilizar la estandarización que nos entrega el PMI, Project Management Institute, y el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. No soy bueno para el inglés. El fundamento de las buenas prácticas dentro de la gerencia del proyecto, el cuerpo de conocimiento en la gerencia de proyectos, más o menos es lo que quiere decir el PMBOK, el cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos. Entonces, yo sí los motivo a que ustedes se hagan socios del PMI, bajen su PMBOK, lo lean y comiencen a ejecutarlo indistintamente si se certifican o no, porque es un muy interesante material para gerenciar un proyecto. Vamos a ver las 7 mejores prácticas. Primero, definir el alcance del proyecto y los objetivos con mucha exactitud, que el patrocinador, el director de la empresa y el director del proyecto todos estén en la misma sintonía. Definir los resultados, ojo, y firmarlos. Ustedes saben que los únicos que no se devuelven son los ríos, los únicos que no cambian de parecer. Entonces, muchas veces cuando no tengo en cuenta no he definido muy bien esos resultados y no los he firmado, me cambian a mitad de camino los objetivos del proyecto y voy a tener problemas.
Hay que hacer una planificación del proyecto extremadamente detallada, la estructura de desglose de tareas, la estructura de presupuesto. Hay que tener un plan de comunicación obsesivo, unos seguimientos permanentes y unos progresos a través de unos informes periódicos. Esto debe ser una práctica continua del gerente de proyecto, una gestión del cambio oportuna y pertinente y una correcta gestión de riesgos. Estas son las 7 mejores prácticas de la gerencia de proyectos y es lo que vamos a intentar entregar en estas disertaciones. Aquí viene el PMBOK, sexta edición, estamos en segundo semestre del 2018, el PMI actualizó, permanentemente está actualizando esos estándares, nueveciticos, por decirlo de alguna manera, recién desempacados, no tiene más de un semestre, la sexta edición, y sobre esa sexta edición es que estoy intentando montar esta disertación. ¿Cuál es la estructura interna del cuerpo de conocimiento en la gerencia de proyectos? Pues primero el ciclo de vida de los proyectos, que en este caso, en la quinta edición, habían 5, en este caso hay 4, que es el inicio del proyecto, la organización y preparación, la ejecución del trabajo y la finalización del proyecto. Dentro de este ciclo de vida del proyecto, el PMBOK ha establecido 5 macroprocesos dentro del proyecto. Y acuérdense de la expresión macroprocesos, porque el PMI y el PMBOK permanentemente nos están hablando de una organización gestionada por procesos. Entonces hay que entender cuáles son los procesos macro y los procesos micro. Entonces dentro de los procesos macro está el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y el control y el cierre. Entonces esta ejecución y monitoreo y control hace parte de lo que en el ciclo de vida del proyecto se conoce como ejecución, planificación es organización y preparación y el inicio del proyecto. Estos procesos tienen 10 áreas del conocimiento, que es lo que vamos a intentar entregar holísticamente, de una manera general. El PMBOK tiene 997 páginas, difícilmente yo en 8 semanas, por más que me esforzara, podríamos determinar cada una de ellas, pero tangencialmente vamos a tocar estas 10 áreas del conocimiento y entender dentro de estos grupos de procesos y estas áreas de conocimiento los 45 microprocesos que hacen parte de la buena gerencia de proyectos. Al final, ¿yo qué necesito? Que ustedes hagan una relación, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, entre estas 10 áreas del conocimiento y el grupo de macroprocesos para que entiendan estos microprocesos. Pero además, siempre los microprocesos tienen 3 áreas específicas. Primero, una entrada, que es la sección del proyecto a nivel táctico. Ustedes como gerentes de proyectos deben manejar la estructura a nivel macro, ¿sí? Pero cada departamento va a tener una entrada. El PMBOK nos da unas herramientas y unas técnicas para agregar valor a esta entrada, y una vez le hayamos agregado valor, vamos a entregar una salida. Esa salida puede ser para el mismo departamento o puede ser para otro departamento. ¿Qué nos dice el PMBOK? Nos dice que si hacemos una buena gestión de las entradas, utilizando las herramientas y las técnicas apropiadas, vamos a tener una buena salida. Recuerden ustedes las empresas donde trabajan, que a veces las secretarias que están a un escritorio de distancia no se hablan. A mí permanentemente me ocurre. Tráigame el papel, pero es que lo traje ayer. Sí, pero es que usted se lo entregó a ella y yo, como no me hablo con ella, entonces vaya, tráigame una copia a mí. ¿Sí? Entonces eso no es calidad, porque entonces estamos haciendo una serie de actividades que no le agregan valor a el proceso, y el PMBOK es bastante específico en eso. Entonces, ¿cuál es la correspondencia entre los grupos de procesos de la dirección del proyecto y las áreas de conocimiento? Aquí tenemos, hay 10 áreas del conocimiento. Aquí comienza con el área 4 porque las otras 3 áreas son de preparación.
no de dirección de proyecto. Entonces, por eso comienza desde el área del conocimiento 4, pero en realidad son 10. Primero, la integración del proyecto. En el grupo de procesos de inicio está el microproceso de desarrollar el acta de constitución. En el grupo de procesos de planificación, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo dentro de los procesos de ejecución, gestionar el conocimiento del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí rápidamente ustedes ven las 10 áreas del conocimiento, los grupos de procesos de la dirección del proyecto y los microprocesos que van inmersos en cada una de ellas. Entonces, dentro de la gestión del cronograma del proyecto para la planificación, hay que gestionar bien el cronograma, definir muy bien las actividades, secuenciar las actividades, etcétera, etcétera. Aquí se los dejo para que ustedes verifiquen cuando estén estudiando cada uno de los microprocesos. Estos son los 49, si no estoy mal, microprocesos, hacen parte de los 5 macroprocesos y de las 10 áreas de conocimiento. Entonces, la estructura interna tenemos la definición del proyecto, el desarrollo y el cierre. Recuerde que ese proyecto consume recursos y gasta tiempo, y está las 5 fases de los 5 macroprocesos. Aquí los voy a contar: 1, 2, 3, 4 y 5, que hacen parte de esos macroprocesos del PMI. ¿Cuál es la estructura interna de nuestro curso? Primero vamos en el tema 2 a hacer la gestión de la integración. En el tema 2 también vamos a hablar del alcance del proyecto. En el tema 3, la gestión del tiempo. En el tema 4, costes y calidad. En el tema 5, recursos humanos o talento humano del proyecto. En el tema 6, las comunicaciones y el riesgo. Y en el tema 5, la gestión de compras. Entonces, el proyecto en la empresa tiene varias incidencias. Usted, como gerente del proyecto, el PMI no concibe un proyecto como mágico que no provenga de una estructura mayor. Entonces, por eso siempre el PM-Book nos va a hablar de los factores ambientales de la empresa. Es decir, el proyecto se concibe como una unidad funcional para alcanzar un resultado a partir de una estructura que está funcionando ya, que se llama empresa. Entonces, esos factores ambientales van a incidir en la manera como el gerente del proyecto pueda desarrollar sus actividades. Esa empresa tiene unos activos que a veces no tenemos en cuenta, tienen un know-how, un saber cómo desarrollar ciertas habilidades. Tienen les voy a poner un ejemplo en las universidades. Los directores de los decanos o los directores de los rectores de las universidades viven presionando a los docentes para que estemos en la frontera del conocimiento, para que nos estemos actualizando permanentemente. Pero hay muchos procesos donde los docentes que acaban de terminar una maestría o un doctorado, pueden aportarle a la universidad, pero nunca lo tienen en cuenta. Están desperdiciando los activos de la empresa. Todo ese conocimiento que tienen los docentes no los tienen en cuenta. Entonces, las universidades tienen la parte administrativa y la planta docente, pero nunca le preguntan a la planta docente: hombre, usted acabó de hacer una maestría, un MBA, un máster en administración y dirección de empresas, venga, ¿qué opina respecto a esto? Se está desperdiciando ese activo. Y tercero, la organización funcional. A veces podemos, como directores del proyecto, apoyarnos de esa organización estructural que tiene la empresa y sacar adelante un buen proyecto. ¿Cuáles son los factores ambientales? La organización de la compañía, la cultura de la empresa. Entonces, lo que yo les decía, si hay una cultura de falta de respeto, eso se le va a pegar al proyecto. Desafortunadamente, de hecho, hasta la misma Biblia dice que la bendición baja por las barbas de Aarón y llega hasta el manto. Entonces, de la manera como es el gerente, así mismo son los empleados de la empresa. Hay unos estándares industriales que de pronto la empresa, dentro de su know-how, ya conoce. Nosotros la estamos poniendo en cuenta, la estamos teniendo en cuenta. Si ya ha desarrollado proyectos, hay una madurez en esa gestión de proyectos. Ojo,
cuando estemos planeando la gestión de costos del proyecto, la infraestructura de la compañía nos puede proveer o es necesario contratar con un tercero. ¿Cuáles son las leyes y los reglamentos que hay en la empresa que podemos adoptar y adaptar para nuestros proyectos? La tolerancia al riesgo por parte de los accionistas, que casi siempre son los mismos patrocinadores del proyecto, y la infraestructura de la propia empresa. Entonces, ¿cuáles son los activos de los cuales nosotros podemos hacer uso como gerentes del proyecto, de las políticas y procedimientos que ya hay instaurados y estatuidos en la empresa, las lecciones aprendidas ante otros retos que ha tenido la empresa u otros proyectos, los planes del proyecto y los programas completos, los formularios, los datos de riesgo, las metodologías con las que ellos desarrollan su trabajo? Todo esto son activos que el gerente de proyecto necesita conocerlos y en la medida de las posibilidades poderlos incluir dentro de sus documentos del proyecto. Entonces, casi todas las empresas, y excúseme en que lo diga, en Colombia todavía seguimos funcionando con estructuras normales, divididas por departamentos. Entonces está el director o el gerente y hay ciertos directores de área. Entonces, una de las maneras donde podemos nosotros, como podemos gerenciar el proyecto, es cuando un director de área también es el mismo director de proyectos y utiliza personas de diferentes áreas. ¿Qué ocurre con esta organización funcional? Va a tener problemas porque este equipo 4 no le va a dar cuentas al director de área, del director de proyectos, sino a su director de área funcional. Entonces, aquí por celos muchas veces hay inconvenientes, no es una buena manera de gerenciar el proyecto. Cuando hay una organización orientada a proyectos, entonces nombran un director de proyectos y estos diferentes equipos hacen parte estructural de este proyecto. Entonces aquí esas, no sé, celos, rencillas que se presentan en la anterior estructura, aquí dejan de funcionar, pero tiene otro inconveniente y es que si necesita información de otras estructuras, casi nunca se las van a dar. Cuando hay una organización matricial fuerte, entonces está el director del proyecto con su equipo de trabajo y tiene diferentes grupos que pertenecen a otras áreas funcionales. Es una buena organización matricial porque si yo necesito información o insumos de esta área, puedo contar con este equipo, pero también a veces se presentan inconvenientes. Entonces, recuerden que el PMI habla que una buena gestión del proyecto debe tener en cuenta las fases del proyecto, las áreas de conocimiento, los macroprocesos y los microprocesos. Si ustedes entienden esta estructura del PMI, se van a convertir en unos excelentes gerentes de proyectos. Les doy gracias por la paciencia que han tenido escuchándome en esta disertación y nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias.